En acción de gracias, mi abuelo multimillonario dijo, me alegra que estés disfrutando del fondo universitario que creamos. Yo parpadeé. ¿Qué fondo? Mi padre se atragantó con su bebida, y mi madre se puso pálida. Entonces, mi primo pequeño susurró, espera, ¿no lo sabías? Y, soy Addison, tengo 22 años y estoy ahogado en casi $100,000 de deuda estudiantil. Cada acción de gracias, nos reunimos en la mansión de mi abuelo multimillonario, Lawrence Harrington, una tradición que normalmente disfruto, a pesar de la ansiedad financiera que me carcome. Este año, entre lonchas de pavó y salsa de arándanos, mi abuelo mencionó casualmente mi fondo universitario. Yo parpadeé. ¿Qué fondo? Mi padre se atragantó con su bebida. Mi madre se puso pálida, y mi primo menor, Thomas, susurró, espera, ¿no lo sabías? Antes de continuar con esta impactante historia, dime en los comentarios desde donde estás viendo esto. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has descubierto un secreto familiar que lo cambió todo. Mi vida, antes de esa fatídica cena de acción de gracias, era lo que la mayoría llamaría la experiencia típica de un estudiante universitario con dificultades. Estoy en mi último año de finanzas en la universidad estatal, y, irónicamente, aprendo sobre gestión de dinero mientras yo mismo apenas me mantengo a flote. La amarga ironía nunca se me escapaba, estudiar cómo funciona la riqueza sin tener nada de ella. Mi apartamento es lo que los agentes inmobiliarios, en un alarde de generosidad, podrían llamar acogedor. En realidad, es un estudio de 30 metros cuadrados con un baño tan pequeño que, para ahorrar tiempo, me lavo los dientes mientras me ducho. Las paredes son tan finas que conozco mejor los gustos musicales de mi vecino Gary que los míos propios. El alquiler se come la mitad de mis ingresos mensuales, pero es el lugar más barato a una distancia caminable del campus, lo que me ahorra gastos de coche que no podría permitirme. Para llegar a fin de mes, hago malabares con 3 trabajos. Las mañanas en la cafetería del campus empiezan a las 5 de la madrugada, donde sirvo lattes a profesores que a veces imparten mis clases de la tarde. Por las tardes y los fines de semana, reparto comida para 2 aplicaciones diferentes al mismo tiempo, maximizando la eficiencia al aceptar pedidos que van en la misma dirección. Entre turnos, meto con calzador las clases y los deberes, a menudo sobreviviendo con menos de 5 horas de sueño. Mi dieta consiste principalmente en ramen, arroz y cualquier comida que la cafetería esté a punto de tirar. La proteína es un lujo que me permito una vez a la semana. Me he convertido en un experto en calcular el costo por caloría, estirando cada dólar hasta que grita. Los extractos de los préstamos estudiantiles llegan mensualmente, como un reloj, y las cifras crecen con los intereses a pesar de mis pagos. $98,732, según el último recuento. Esa cifra atormenta mis sueños. He calculado que, incluso con pagos agresivos, tendré más de 40 años antes de librarme de esta deuda. Mi relación con mis padres, Michael y Sandra, siempre ha sido tensa en lo que respecta a las finanzas. Viven en una espaciosa casa de 5 dormitorios en un suburbio de lujo, conducen vehículos de alta gama y se van de vacaciones a Europa 2 veces al año. Sin embargo, cada vez que surgía el tema de los gastos universitarios, la respuesta era siempre la misma: simplemente no lo tenemos, Addison. Tenemos nuestras propias facturas que pagar. Nunca lo cuestioné mientras crecía. Ganaban buen dinero papá como gerente regional de una cadena de tiendas, mamá dirigiendo su negocio de diseño de interiores, pero supuse que tenían gastos que yo no entendía. La universidad es tu responsabilidad, me dijeron cuando tenía 16 años. Forja el carácter trabajar para pagarte la educación. Mientras tanto, se sorprendían mutuamente con caros regalos de aniversario y renovaron su baño principal por $40,000. Mi abuelo, Lawrence, es una especie de leyenda en nuestra familia y en el mundo de los negocios. Construyó una empresa de fabricación de tecnología desde cero en los años 80, posicionándose perfectamente para el boom tecnológico que siguió. Para cuando yo nací, ya valía cientos de millones. Ahora, a sus 70 años, es oficialmente multimillonario, aunque nunca lo dirías por su comportamiento modesto. Siempre lo he admirado, aunque nuestras interacciones se limitaban a las festividades y alguna reunión familiar ocasional. Trabajaba constantemente, incluso después de haberse jubilado supuestamente hace 5 años. Cuando hablábamos, hacía preguntas reflexivas sobre mis estudios y parecía genuinamente interesado en mis respuestas.
Las finanzas son el lenguaje de las oportunidades, me dijo una vez. Domínalo, y nunca te faltarán opciones. Me tomé sus palabras muy en serio, eligiendo mi carrera con su sabiduría en mente. La semana antes de Acción de Gracias, estaba más estresado de lo habitual. Se acercaban los exámenes finales, mi cuenta bancaria estaba casi vacía a pesar de mi trabajo constante, y acababa de recibir una notificación de que las tasas de interés de mi préstamo estudiantil iban a aumentar. La idea de pasar la festividad rodeado de parientes ricos discutiendo sus carteras de inversión y casas de vacaciones me llenaba de pavor. No podía permitirme un atuendo adecuado para la cena, así que planché mi única camisa de botones y pantalones decentes, esperando que nadie notara que había llevado lo mismo el año anterior. Vacié mi tarro de monedas para poner suficiente gasolina en mi Honda de 15 años para hacer el viaje de 2 horas hasta la finca de mi abuelo. Durante el trayecto, ensayé respuestas a las inevitables preguntas sobre mis planes después de la graduación. La verdad que no tenía ni idea de cómo equilibraría un salario de nivel inicial con pagos masivos de préstamos parecía demasiado deprimente para una conversación festiva. Practiqué una sonrisa segura en el espejo retrovisor, decidido a no dejar que mi ansiedad financiera arruinara la fiesta para los demás. También pensé en las cosas por las que estaba agradecido, tratando de cultivar una gratitud genuina a pesar de mis circunstancias. Después de todo, estaba recibiendo una buena educación. Tenía salud. Tenía una familia que, a pesar de no ayudarme económicamente, parecía preocuparse por mí a su manera. Aún así, mientras me acercaba a las enormes puertas de hierro de la finca de mi abuelo, no pude evitar sentir el marcado contraste entre mi vida y la suya, preguntándome por qué mi camino había sido mucho más difícil. La finca del abuelo se extendía por más de 12 hectáreas de terrenos perfectamente cuidados. La casa principal, llamarla mansión, parece inadecuado, tenía 3 pisos de altura con una fachada de piedra caliza y más ventanas de las que podía contar. Un camino circular rodeaba una fuente ornamental donde el agua danzaba en patrones coreografiados, y la luz del sol de finales de otoño atrapaba cada gota. Aparqué mi Honda oxidado entre el Mercedes de papá y el Range Rover del tío Jaque, un contraste casi cómico. El coche tembló cuando apagué el motor, como si estuviera agotado por el viaje. Respirando hondo, comprobé mi aspecto una última vez en el espejo, palpé el bolsillo de mi chaqueta para asegurarme de que el pequeño regalo para la abuela seguía allí, y salí al aire fresco de noviembre. El mayordomo, un mayordomo de verdad llamado Simmons que había trabajado para el abuelo desde antes de que yo naciera, me recibió en la puerta con una cálida sonrisa que me hizo sentir un poco menos fuera de lugar. Señorito Addison, qué maravilla volver a verle. La familia está reunida en el salón este. El salón este, porque un salón no es suficiente cuando tienes 2000 metros cuadrados de espacio habitable. Seguí el camino familiar a través de pasillos adornados con obras de arte originales y antigüedades que valían más que todo lo que yo había poseído en mi vida. La sala bullía de conversación cuando entré. La casa del abuelo acogía a toda la familia para Acción de Gracias, tíos, tías, primos y algunos amigos de la familia que se habían convertido en gerentes honorarios a lo largo de los años. El tío Jaque y la tía Patricia presidían la conversación cerca de la chimenea. Su hijo, Thomas, estaba repantigado en un sillón cercano, con los ojos pegados al teléfono. A los 16 años, a Thomas ya le habían regalado un coche deportivo por su cumpleaños, había asistido a un internado suizo y tenía un fondo fiduciario esperándole. Addison, me llamó la tía Amanda, la hermana menor de papá. A diferencia de mi padre, Amanda había seguido al abuelo en el negocio, sirviendo como directora de marketing de la empresa. Su marido, William, también trabajaba allí, dirigiendo el departamento legal. Ellos representaban la rama empresarial de la familia, mientras que mi padre siempre se había mantenido al margen del negocio. ¿Cómo va la universidad?, preguntó Amanda, dándome un vaso de agua con gas. Todavía en camino de graduarme esta primavera. Si apruebo econometría, respondí, aceptando la bebida con gratitud. Lo harás bien, me aseguró. Tienes la cabeza de los Harrington para los números. Bajó la voz. ¿Y cómo van las cosas por lo demás? Pareces cansado. Antes de que pudiera responder, mi primo Thomas apareció a mi lado. Hey, universitario, dijo, de alguna manera haciéndolo sonar como un insulto. Papá dice que tienes 3 trabajos. ¿Por qué no le pides al abuelo una pasantía en la empresa? Paga mejor que repartir tacos.
A algunos nos gusta ganarnos la vida por nosotros mismos, respondí, arrepintiéndome al instante del tono defensivo. Thomas no había hecho nada malo, en realidad. Simplemente había nacido en circunstancias diferentes. Claro, como quieras, se encogió de hombros Thomas. Solo digo. La familia cuida de la familia. Es lo que siempre dice el abuelo. Vi a mi abuela, Eleanor, al otro lado de la sala, elegante como siempre con un vestido sencillo pero obviamente caro, y su pelo plateado perfectamente peinado. A diferencia de muchos miembros de la familia que medían el valor en dólares, la abuela siempre había enfatizado el carácter. Me miró y me hizo un gesto para que me acercara, salvándome de seguir la conversación con Thomas. Mi querido niño, dijo, besándome la mejilla. Qué maravilla verte. Cuéntamelo todo sobre tus clases. La abuela era la única que llamaba regularmente para saber cómo estaba durante el año, enviando paquetes durante los finales y recordando detalles sobre mis profesores y amigos. Ahora escuchaba con genuino interés mientras yo describía mi carga de cursos y mis trabajos a tiempo parcial. Estás trabajando demasiado, dijo finalmente, dándome una palmadita en la mano. Tu abuelo y yo estamos preocupados. Estoy bien, abuela, le aseguré. Forja el carácter, ¿verdad? Algo cruzó su rostro, confusión, preocupación. Pero antes de que pudiera responder, Simmons anunció, la cena está servida. El comedor podía albergar cómodamente a 30 personas, aunque hoy solo éramos 15, repartidos a lo largo de una mesa que se extendía bajo 3 candelabros de cristal. Porcelana fina, plata de ley y cristalería adornaban la mesa. Cada servicio de mesa probablemente valía un mes de mi alquiler. Encontré mi tarjeta con mi nombre entre mi madre y mi tío William. Frente a mí estaban sentados Thomas y sus padres. El abuelo y la abuela ocupaban las cabeceras de la mesa. Como siempre, mientras se servía el primer plato, la conversación giraba en torno a los temas típicos de una familia rica. El tío Jaque describió su reciente viaje a las Maldivas. La tía Patricia se quejó de los retrasos en la renovación de su casa de vacaciones en Aspen. Mi madre habló de redecorar su despacho en casa por tercera vez en 5 años. Estamos pensando en hacer un crucero por el Mediterráneo esta primavera, anunció mi padre. Sandra encontró un itinerario encantador de 16 días con los mejores puertos. Me concentré en mi sopa, calculando cuántas horas de trabajo con salario mínimo se necesitarían para pagar un solo día en un crucero así. Unas 80, calculé. ¿Y tú, Addison?, preguntó el tío William, quizás notando mi silencio. ¿Algún gran plan para después de la graduación? Encontrar un trabajo que pague lo suficiente para cubrir los préstamos estudiantiles y que aún me permita comer sería genial, dije, intentando usar el humor para enmascarar la verdad. Unas cuantas risas incómodas rodearon la mesa. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. En esta familia no hablábamos de dificultades financieras, al menos no de las reales. Lamentarse por el precio de un barco nuevo era aceptable, preocuparse por las necesidades básicas no lo era. Hablando de tu educación, dijo el abuelo desde la cabecera de la mesa, y su voz captó al instante la atención de todos. He querido preguntarte, ¿qué tal estás disfrutando del fondo universitario que creamos para ti? Espero que te haya permitido centrarte más en tus estudios que en el trabajo. La mesa se quedó en silencio. Lo miré fijamente, confundido. ¿Qué fondo?, pregunté. El silencio que siguió a mi pregunta tuvo un peso físico. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Papá había estado tomando un sorbo de su caro vino tinto. Ahora tosía violentamente, el líquido se le había ido por el otro lado. El rostro de mamá, normalmente animado y cuidadosamente maquillado, se había vuelto completamente pálido. Sus labios se apretaron en una fina línea. El abuelo Lawrence frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundido. El fondo fiduciario, aclaró, como si yo no hubiera oído bien. El que Eleanor y yo establecimos cuando tenías 5 años. Debería haber cubierto con creces tus gastos universitarios. Sentí que la habitación giraba ligeramente. Abuelo, no sé de qué estás hablando. Nunca he tenido acceso a ningún fondo fiduciario. Tengo casi $100,000 en préstamos estudiantiles. Un jadeo ahogado vino de la abuela Eleanor.
La confusión del abuelo se transformó lentamente en algo más oscuro, la expresión de un hombre que construyó un imperio y descubre que algo va mal en su reino. Entonces, a mi lado, mi primo Thomas susurró, «Espera, ¿no lo sabías?» Su voz fue baja, pero en el silencio, todos la oyeron. «Papá gestiona mi fondo, pero se suponía que el tuyo iría directamente a ti cuando empezaras la universidad. Eso es lo que les oí hablar la Navidad pasada». Las reacciones de mis padres contaron la historia antes de que se pronunciara ninguna palabra. Papá ahora miraba fijamente su plato, olvidándose del vino. La mano de mamá temblaba mientras alcanzaba su vaso de agua, casi volcándolo. Michael, el abuelo se dirigió a mi padre, usando su nombre completo. Nunca era una buena señal. ¿Te importaría explicarlo? Papá se aclaró la garganta. Papá, quizás este no sea el momento ni el lugar adecuado. No estoy de acuerdo, interrumpió el abuelo, con una voz peligrosamente tranquila. Creo que Acción de Gracias, cuando expresamos gratitud por nuestras bendiciones, es precisamente el momento adecuado para discutir por qué mi nieto no está al tanto de la significativa bendición financiera que se le destinó. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Primos, tías y tíos se movían incómodos en sus asientos, con la mirada saltando entre los protagonistas de este drama en desarrollo. «Podemos discutir esto en privado después de la cena», interrumpió mi madre, intentando salvar la situación con una sonrisa forzada. «Sandra», habló ahora la abuela Eleanor, su voz suave pero firme. «Si lo que dice Addison es cierto, y ha estado endeudándose mientras existía un fondo para evitar exactamente eso, creo que debemos abordarlo de inmediato». Miré a mi padre en silencio, suplicando una explicación que diera sentido a esta extraña situación. «Papá, ¿qué está pasando?» Él no me miraba a los ojos. En cambio, intentó desviar el tema. «Lawrence, ¿sabes lo complicados que pueden ser estos instrumentos financieros? Hubo decisiones de inversión, caídas del mercado». ¿Basta? La orden del abuelo fue silenciosa pero absoluta. El fideicomiso era sencillo y estaba invertido de forma conservadora. Incluso en el peor de los mercados, debería haber contenido al menos $500,000 para cuando Addison alcanzara la edad universitaria. $500,000. La cifra me golpeó como un golpe físico. Con esa cantidad de dinero, podría haber terminado mi carrera sin un solo préstamo, sin trabajar hasta el agotamiento, sin el estrés y la ansiedad constantes sobre mi futuro. Addison, el abuelo se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Te unirías a mí en mi estudio después de la cena? Creo que necesitamos revisar algunos documentos. Asentí, todavía demasiado conmocionado para formar frases coherentes. El resto de la comida transcurrió en fragmentos incómodos de conversación mientras varios parientes intentaban disipar la tensión. La comida, a pesar de estar preparada por expertos, sabía a cartón en mi boca. El tío Jaque no dejaba de lanzar miradas de sospecha a mi padre. La tía Amanda susurraba intensamente con el tío William, probablemente discutiendo las implicaciones legales. Thomas parecía casi culpable, como si lamentara haber sido él quien confirmara mi ignorancia. Cuando la cena finalmente concluyó, el abuelo se puso de pie. «Addison, si vienes conmigo». «Michael y Sandra, vosotros también». Lo seguí a través de la casa hasta su estudio con paneles de madera, mis padres detrás como escolares reacios. La abuela Eleanor se unió a nosotros sin invitación, su rostro normalmente sereno surcado por la preocupación. El abuelo fue directamente a una gran caja fuerte oculta detrás de un cuadro que estereotípicamente rico y sacó varias carpetas. «Guardo copias de todos los documentos familiares importantes aquí», explicó, extendiendo papeles sobre su enorme escritorio. Aquí, señaló un documento legal. El Fondo Educativo Addison Harrington, establecido el 15 de enero de 2006, con un depósito inicial de $200,000 y contribuciones anuales posteriores. Me quedé mirando el papel, viendo mi nombre, viendo las cifras, tratando de procesar lo que esto significaba. Nunca supe de esto, dije en voz baja. Los fondos debían ser gestionados por mi equipo financiero hasta que cumplieras 18 años, continuó el abuelo. En ese momento, los fideicomisarios tus padres debían informarte de su existencia. Los desembolsos anuales para gastos educativos comenzarían con la inscripción en la universidad. Me volví hacia mis padres.
¿Es esto cierto? Mamá miró hacia otro lado. Papá se movió incómodo. Íbamos a decírtelo, pero... ¿Pero qué?, exigí, la ira comenzando a reemplazar la conmoción. ¿Pero decidisteis dejarme trabajar 60 horas a la semana mientras llevaba una carga completa de clases? ¿Dejarme contraer una deuda masiva? ¿Por qué? Tu abuelo siempre ha favorecido a Jaque en los negocios, estalló de repente mi padre, con la voz amarga. Él consiguió capital inicial, contactos, oportunidades que yo nunca recibí. Cuando se estableció el fideicomiso, sentimos que finalmente era nuestro turno de beneficiarnos de la riqueza familiar. Le robasteis a vuestro propio hijo, la voz de la abuela era apenas un susurro. No robamos, protestó mi madre. El fideicomiso nos nombró fideicomisarios. Tomamos decisiones que consideramos apropiadas. Para vosotros mismos, la voz del abuelo era de hielo. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté, temiendo la respuesta. Papá al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Renovaciones de la casa, inversiones, viajes, la expansión del negocio de Sandra. Los cruceros por el Mediterráneo, dije secamente. Los coches nuevos cada 2 años, la propiedad de vacaciones en Florida. Cada revelación era otro golpe, los recuerdos reordenándose para mostrar la verdad detrás de la fachada. Nosotros te criamos, dijo mi madre a la defensiva. Te lo dimos todo. Excepto lo único que era realmente mío, respondí, con la voz quebrada. El abuelo pidió a mis padres que esperaran fuera mientras él, la abuela y yo continuábamos nuestra conversación. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, se hundió pesadamente en su silla de cuero, aparentando de repente cada uno de sus 73 años. Te he fallado, Addison, dijo simplemente. Debería haber puesto mejores salvaguardas. No podías saberlo, respondí, todavía procesándolo todo. Debería haberlo sabido. Abrió otra carpeta. Tengo aquí los registros bancarios. Las distribuciones a la cuenta de tus padres comenzaron justo a tiempo cuando empezaste la universidad. $50.000 al año durante 4 años, más fondos adicionales para gastos de manutención, libros, y todo lo que pudieras necesitar. Empujó una pila de extractos hacia mí. Cada uno mostraba transferencias del Fondo Educativo Addison Harrington a una cuenta que no reconocí. La cuenta de mis padres. 200.000 en total para tu educación, dijo la abuela en voz baja. Más aproximadamente 50.000 más para gastos relacionados. Mientras tanto, yo he estado comiendo ramen y matándome a trabajar, dije, una risa hueca escapándose de mí. Todo mientras ellos me veían luchar. Hay más, continuó el abuelo, con expresión grave. El saldo principal del fideicomiso debería seguir intacto. Más de $300,000, según nuestra estrategia de inversión y el rendimiento del mercado. $300,000. Mi futuro, mi libertad de la deuda, mi oportunidad de empezar la vida adulta con una base sólida. ¿Podemos recuperarlo?, pregunté. Legalmente, sí, asintió el abuelo. El fideicomiso era explícitamente para tu educación y tu establecimiento futuro. Cualquier retirada no utilizada para esos fines representa un incumplimiento del deber fiduciario. William puede iniciar los procedimientos de inmediato. ¿Demandarías a tu propio hijo?, preguntó la abuela, aunque su tono sugería que no se oponía del todo a la idea. Si es necesario, respondió el abuelo. Aunque preferiría que Michael y Sandra arreglaran esto voluntariamente. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Sin esperar respuesta, mi padre entró, con mi madre pisándole los talones. Su anterior actitud defensiva parecía haberse endurecido hasta convertirse en una indignación justiciera. No teníais derecho a excluirnos de esta discusión, empezó papá. Tenía todo el derecho, respondió el abuelo con calma, como creador del fideicomiso y abuelo de Addison. Ahora, discutimos cómo planeáis hacer la restitución. ¿Restitución?, se burló mamá. ¿Por qué? ¿Por criar a nuestro hijo? Por proporcionarle un hogar, comida, ropa durante 18 años. Eso se llama ser padre, dije, encontrando mi voz. Es a lo que os comprometisteis cuando me tuvisteis. El fideicomiso no era un pago por hacer lo mínimo indispensable. Lo mínimo, el rostro de papá se enrojeció.
Te lo dimos todo. Escuela privada, campamentos de verano, aparato dental. Todas las cosas que otros padres proporcionan sin robar cientos de miles de dólares a sus hijos, interrumpí. Y cuando llegó el momento de la universidad, algo que sabíais que iba a pasar durante años, de repente afirmasteis que no podíais ayudar mientras os quedabais activamente con el dinero destinado exactamente a ese propósito. Nos lo merecíamos, dijo mamá, con una sinceridad aterradora. Tu padre trabajó para la empresa de Lawrence durante años sin el reconocimiento que recibió Jaque. Cuando Jaque consiguió capital para iniciar su división, ¿qué obtuvo Michael? Nada. Dejé la empresa, Sandra, la corrigió papá. Esa fue mi elección. Porque siempre te pasaban por alto, insistió ella. Y luego a Jaque se lo dan todo en bandeja de plata mientras nosotros luchábamos. No habéis luchado ni un solo día de vuestras vidas, dije con incredulidad. Vivís en una casa de 500 metros cuadrados. Conducís coches de lujo. Os vais de vacaciones internacionales varias veces al año. Para mantener nuestra posición en la comunidad, explicó mamá como si se lo dijera a un niño. Para preservar el nombre de los Harrington. Mientras vuestro hijo tiene 3 trabajos y se endeuda, la voz del abuelo fue tranquila pero devastadora. ¿Eso también es preservar el nombre de los Harrington? Por primera vez, algo parecido a una vergüenza genuina cruzó el rostro de mi padre. Puede que hayamos calculado mal. Calculado mal, repetí, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Me robasteis mi futuro y lo llamáis un error de cálculo. Planeábamos ayudarte después de la graduación, ofreció papá débilmente. Una vez que tuvieras un trabajo, te habríamos ayudado con los pagos del préstamo. Con mi propio dinero, aclaré. ¡Qué generoso! La abuela, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Michael, Sandra, os conozco a ambos desde hace décadas. Asistí a vuestra boda. Sostuve a Addison el día que nació. Necesito entender cómo os justificasteis esto a vosotros mismos. La compostura de mi madre finalmente se rompió. Empezó con poco, admitió. La universidad estaba a años de distancia. Necesitábamos capital para la renovación de la casa. Tomamos prestado, del fideicomiso, con la intención de devolverlo. Pero luego hubo otros gastos, continuó papá. La expansión del negocio de Sandra, oportunidades de mercado. Se convirtió en una bola de nieve. Y cuando realmente empecé la universidad, presioné. Una larga pausa. Estábamos sobrepasados, dijo finalmente papá. Con la hipoteca de la casa por las nubes, deudas de tarjetas de crédito. Usar los desembolsos del fideicomiso era la única manera de mantener nuestro estilo de vida. Mientras veíais a vuestro hijo trabajar hasta el agotamiento, concluyó el abuelo. Asumiendo una deuda que lo seguiría durante décadas. Todo el peso de su traición se derrumbó sobre mí. No solo el dinero, aunque era sustancial, sino la crueldad, la disposición a verme sufrir a diario mientras vivían de lo que era mío por derecho. Fuera, dije en voz baja. Addison, comenzó mamá. Fuera de esta habitación, aclaré. No puedo ni miraros ahora mismo. Dudaron, mirando al abuelo como si buscaran apoyo. Al no encontrarlo, salieron silenciosamente del estudio. Cuando la puerta se cerró, la fuerza que me había sostenido durante la confrontación se evaporó. Me desplomé en una silla, con las manos temblando. ¿Qué pasa ahora?, pregunté a nadie en particular. El abuelo me puso una mano suave en el hombro. Ahora, arreglaremos lo que se pueda arreglar. La noticia se extendió rápidamente por la casa. Para cuando salimos del estudio del abuelo, toda la familia sabía que algo monumental había ocurrido. El tío Jaque caminaba de un lado a otro por el pasillo mientras la tía Amanda hablaba en voz baja con el tío William, probablemente discutiendo las ramificaciones legales. La cena había sido retirada, pero nadie se había trasladado al salón para el postre como dictaba la tradición. En su lugar, los miembros de la familia se agrupaban en grupos tensos, las conversaciones se detenían cuando entrábamos. Mis padres estaban sentados aislados en un sofá de 2 plazas, la distancia física entre ellos y todos los demás era una representación visual de su nuevo estatus en la jerarquía familiar. Lawrence, se acercó inmediatamente el tío Jaque. ¿Es cierto?
Se quedaron con el fondo fiduciario de Addison. Se apropiaron indebidamente de fondos destinados a su educación, confirmó el abuelo, con tono mesurado. Estamos determinando la cantidad exacta y discutiendo las opciones de restitución. ¿Restitución? Se levantó papá, con las mejillas encendidas. Haces que suene como si hubiéramos cometido un delito. El incumplimiento del deber fiduciario es un delito, Michael, dijo el tío William en voz baja. Como abogado de la familia, me siento obligado a señalarlo. ¿Estáis considerando seriamente emprender acciones legales? Mamá parecía horrorizada. ¿Contra la familia? No parecías preocupada por la familia, cuando estabas gastando el dinero de Addison, comentó la tía Patricia, su rostro normalmente plácido contraído por la desaprobación. La conversación degeneró rápidamente, las voces se alzaron a medida que los miembros de la familia tomaban partido. La mayoría me apoyaba, expresando indignación por las acciones de mis padres, pero algunos sugirieron que la situación no era tan simple o que los asuntos familiares debían permanecer en privado. Privado, exploté finalmente, silenciando la habitación. He estado trabajando en 3 empleos mientras asistía a clases a tiempo completo. Me he saltado comidas para pagar el alquiler. He estado destrozando mi salud porque creía que no tenía otra opción. Mientras tanto, mis propios padres me veían sufrir mientras gastaban cientos de miles de dólares que eran para mí. Decime qué es lo que, no es tan simple, de eso. Addison, no entiendes las presiones, comenzó papá. ¿Qué presiones?, interrumpió el tío Jaque. ¿Presiones financieras? Ganas 6 cifras, Michael. Tu casa vale más de $1 millón. Es fácil para ti decirlo, replicó papá. Siempre has sido el favorito de Lawrence. Capital inicial para tu división de negocios, contactos con todos los clientes adecuados. Yo me quedé en la empresa, contraatacó el tío Jaque. Trabajé 80 horas a la semana construyendo mi división mientras tú decidías que la vida corporativa no era para ti. Esa fue tu elección. Y el sufrimiento de Addison fue la consecuencia de esa elección, dijo la abuela en voz baja. Un joven que no tenía nada que ver con tus quejas contra tu padre o tu hermano. Le dimos todo, insistió mamá de nuevo. Excepto lo único que era realmente suyo, dijo Thomas inesperadamente. Todos se volvieron para mirar a mi primo de 16 años. Lo siento, pero esto está muy mal. Si papá se quedara con mi fondo fiduciario, estaría furioso. Esto es diferente, Thomas, dijo mi madre con desdén. ¿Cómo?, desafió Thomas. El fondo de Addison era para su educación. El mío es para la mía. ¿Qué es diferente? Somos sus padres, insistió papá. Teníamos en mente su mejor interés. Mejor interés, reí amargamente. Cuando llamé a casa en segundo año, teniendo ataques de pánico por el dinero, trabajando 30 horas a la semana mientras tomaba 18 créditos, ¿qué dijisteis? Todo el mundo tiene dificultades en la universidad, Addison. Forja el carácter. ¿Fue eso para mi beneficio? Mamá al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. O en tercer año, continué, incapaz de detenerme ahora que las compuertas se habían abierto. Cuando cogí una neumonía porque no podía permitirme encender la calefacción en mi apartamento y estaba demasiado agotado para combatir la infección. Cuando falté 2 semanas al trabajo y casi pierdo mis empleos, ¿cuál fue vuestra respuesta? ¿No puedes pedirle prestado a un amigo? Mientras tanto, publicabais fotos de vuestro viaje de aniversario a Hawái en las redes sociales. Trabajamos duro por lo que tenemos, se defendió papá. No, robasteis lo que yo debería haber tenido, corregí. Hay una diferencia. El tío Jaque dio un paso adelante. Michael siempre ha vivido por encima de sus posibilidades, dijo, dirigiéndose a la sala. Tarjetas de crédito al máximo desde la universidad. Rehipotecó la casa 2 veces que yo sepa. ¿Cómo te atreves?, comenzó papá. Me equivoco, desafió Jaque. Has estado persiguiendo la apariencia de riqueza toda tu vida adulta, gastando lo que sea necesario para parecer exitoso en lugar de construir un éxito real. Qué gracioso viniendo de ti, se burló papá. Nacido con el toque de Midas. Todo lo que intentas tiene éxito. Fracasé muchas veces, replicó Jaque. La diferencia es que no le robé a mi hijo para cubrir mis fracasos.
La discusión se intensificó, años de rivalidad y resentimiento entre hermanos saliendo a la superficie. Lo que había comenzado como una confrontación sobre mi fondo fiduciario se había convertido en un colapso familiar total, décadas de tensiones no expresadas encontrando de repente una voz. La abuela Eleanor, que había estado observando la escena con creciente angustia, se levantó de repente. ¿Basta? Su voz, aunque no era fuerte, imponía atención por pura autoridad moral. Esta familia, dijo, con lágrimas en los ojos, ha sido bendecida con más riqueza material de la que la mayoría podría imaginar. Y esto, señaló a los parientes que discutían, es en lo que nos hemos convertido. Usando el dinero para llevar la cuenta. Robando a los hijos. Justificando decisiones terribles con derechos y excusas. Caminó hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Addison, lo siento profundamente. Te hemos fallado. Yo te fallé al no verificar que el fideicomiso se estuviera administrando correctamente. No es tu culpa, abuela, dije en voz baja. Quizás no directamente, reconoció, pero creamos este ambiente donde tus padres sintieron que sus deseos superaban tus necesidades. Se volvió hacia mis padres, su expresión una mezcla de dolor y decepción. Michael, Sandra, no reconozco a las personas en las que os habéis convertido. El hijo que crié nunca habría hecho esto. Mi padre pareció encogerse físicamente bajo su mirada. Por primera vez, lo vi no como el padre autoritario que había moldeado mi infancia, sino como lo que realmente era, un hombre profundamente inseguro que había sacrificado su integridad en el altar de las apariencias. No podía soportar estar más tiempo en esa habitación. Las revelaciones, las discusiones, las emociones crudas. Era demasiado. Sin decir palabra, salí, ignorando las llamadas de varios miembros de la familia para que me quedara. Afuera, el aire nocturno era fresco y limpio. Caminé por los terrenos de la finca de mi abuelo, pasando por los jardines cuidados, ahora inactivos por el invierno, pasando las canchas de tenis y la casa de la piscina, y finalmente me encontré en un pequeño estanque donde de niños dábamos de comer a los patos. Me senté en un banco de piedra, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La traición dolía tan profundamente precisamente porque explicaba mucho, años de dificultades financieras que nunca habían tenido sentido dada la aparente riqueza de mi familia, la desconexión entre su estilo de vida y sus afirmaciones de no poder ayudar con mi educación, su actitud displicente hacia mi estrés financiero. Todo encajaba ahora, piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Me quedé afuera durante horas, perdiéndome el postre y los tradicionales juegos familiares que seguían. La temperatura bajó, pero apenas lo noté, mi mente repasando innumerables momentos de los últimos 4 años en un contexto nuevo y doloroso. La noche en que tenía tanta hambre que busqué en el contenedor de basura de mi apartamento comida desechada, mientras mis padres cenaban en restaurantes de 5 estrellas. Las veces que me quedé dormido en clase porque había trabajado en turnos nocturnos, mientras ellos se quejaban del mal servicio en resorts de lujo. La visita al centro de salud estudiantil donde me diagnosticaron agotamiento y desnutrición, mientras ellos renovaban su cocina con electrodomésticos de alta gama que ahora sabía que habían sido comprados con mi futuro. Dormir fue imposible esa noche. Di vueltas en la cama de la habitación de invitados, la ira y el dolor turnándose para dominar mis pensamientos. Por la mañana, una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. Salí de mi habitación al amanecer, habiendo renunciado por completo a dormir. Para mi sorpresa, la abuela Eleanor ya estaba en la cocina, con las manos alrededor de una taza de té. Llevaba una bata sencilla, su cabello plateado suelto sobre los hombros, luciendo mucho más vulnerable que su habitual apariencia pulcra. ¿Tampoco pudiste dormir?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, aceptando la taza de café que me sirvió. Nos sentamos en un cómodo silencio durante unos minutos, viendo el amanecer a través de las grandes ventanas. Cuando tenía tu edad, dijo finalmente, no tenía nada. ¿Sabías eso? Volví a negar con la cabeza. La historia familiar tendía a centrarse en el éxito empresarial del abuelo, no en lo que vino antes. Mis padres murieron cuando tenía 19 años, continuó. Accidente de coche. Tenía una beca parcial para la universidad, pero tuve que dejarla para mantenerme. Sin familia que me ayudara, sin fondos fiduciarios, sin red de seguridad. Removió su té pensativamente. Trabajé como secretaria en la empresa que tu abuelo finalmente compraría.
Así nos conocimos. Estaba pagándome los estudios nocturnos, una clase a la vez. No lo sabía, dije, dándome cuenta de lo poco que sabía sobre su vida antes de convertirse en una Harrington. Lawrence y yo acordamos cuando nos hicimos ricos por primera vez que nuestros hijos y nietos tendrían ventajas que nosotros no tuvimos. Pero nunca pretendimos eliminar la necesidad de una ética de trabajo, de la autosuficiencia. Sus ojos se encontraron con los míos. Cuando establecimos tu fideicomiso, fue para asegurar que pudiera seguir una educación sin las barreras que yo enfrenté, no para crear dependencia. Lo habría usado exactamente de esa manera, dije, con la familiar ira parpadeando. Lo sé, me dio una palmadita en la mano. Eres como yo en eso. Quizás por eso esta traición duele tan profundamente. Habrías honrado la intención detrás del regalo. Suspiró profundamente. Las relaciones familiares son complejas, Addison. El resentimiento que tu padre siente hacia Lawrence tiene raíces que se remontan a décadas. No excusa lo que hizo, pero podría ayudarte a entenderlo. Entenderlo no arregla nada, señalé. No, estuvo de acuerdo. Pero podría ayudarte a decidir qué salvar de las cenizas de esta situación. Hablamos durante casi 2 horas mientras la casa se despertaba lentamente a nuestro alrededor. Compartió historias de los primeros años, de la lucha del abuelo por construir su negocio, de la promesa temprana y posterior desilusión de papá, de los fracasos del tío Jaque antes de sus éxitos, de dinámicas familiares que yo había sido demasiado joven para percibir. El abuelo se unió a nosotros finalmente, con aspecto grave pero resuelto. He estado despierto la mayor parte de la noche revisando opciones, dijo sin preámbulos. William está preparado para establecer un nuevo fideicomiso hoy, uno al que tus padres no puedan acceder. Transferiremos fondos directamente para liquidar tus préstamos estudiantiles de inmediato. Gracias, dije, la perspectiva de la libertad de la deuda casi demasiado abrumadora para comprenderla. No es un regalo, Addison, aclaró. Es devolver lo que siempre fue tuyo. La pregunta más difícil es qué pasa con tus padres. Como si fueran convocados por sus palabras, mi padre apareció en el umbral, con mi madre pisándole los talones. Parecían tan insomnes como yo, papá sin afeitar, mamá sin su habitual maquillaje perfecto. Tenemos que hablar, dijo papá simplemente. El abuelo señaló hacia el salón contiguo. Una vez que estuvimos todos sentados, un silencio incómodo se extendió entre nosotros. ¿Y bien?, incité finalmente. Papá respiró hondo. Estuvimos equivocados. Completa y absolutamente equivocados. No hay justificación para lo que hicimos. La admisión directa me sorprendió. Esperaba más evasivas, más excusas. Hemos pasado la noche hablando, continuó mamá. Hablando de verdad, por primera vez en años, sobre nuestras decisiones, nuestras prioridades, cómo llegamos aquí. Y, presionó el abuelo. Y queremos arreglarlo, dijo papá, mirándome directamente por primera vez desde la revelación. Todo. Venderemos la casa, liquidaremos inversiones, lo que sea necesario para devolver cada centavo. ¿Por qué debería creeros?, pregunté, el dolor todavía demasiado crudo para un perdón fácil. No deberías, dijo mamá simplemente. No nos hemos ganado tu confianza. Tendremos que demostrarlo con acciones. Empezando por esto. Papá colocó una carpeta en la mesa de centro. Papeles para transferir el título de nuestra casa a tu nombre. Vale aproximadamente 1.2 millones de dólares. Más que el fideicomiso, pero es un comienzo. Me quedé mirando la carpeta, atónito por el gesto pero sin saber cómo responder. No quiero vuestra casa. Lo sabemos, dijo mamá. Pero necesitamos que entiendas que vamos en serio. ¿Puedes venderla? Quedártela, lo que decidas. El punto es que ahora es tuya. ¿Qué haríais vosotros?, pregunté, genuinamente curioso. ¿Dónde viviríais? Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años, admitió papá. Nos mudaremos a algo más pequeño que realmente podamos pagar. Empezar de nuevo. Vivir honestamente por una vez. Había algo diferente en su comportamiento, un peso levantado a pesar de las circunstancias, como si la presión constante de mantener las apariencias hubiera sido más pesada de lo que había imaginado. Necesito tiempo, dije finalmente.
Esto no lo arregla todo. No borra lo que pasó. Lo sabemos, dijeron al unísono. Pero es un comienzo, añadió el abuelo. William ha redactado un acuerdo de restitución formal. Todo por escrito, legalmente vinculante. Miré a mis padres, estas personas que me habían criado, que de muchas maneras me habían amado, pero que también me habían traicionado de la manera más fundamental. ¿Podríamos reconstruir a partir de esto? ¿Deberíamos siquiera intentarlo? No os voy a sacar de mi vida, decidí en voz alta. Pero las cosas serán diferentes. Necesito límites. Necesito honestidad. Y necesito ver un cambio real, no solo promesas. Asintieron, entendiendo los términos. Y quiero que vayáis a terapia, añadí. Ambos. Lo que sea que os haya llevado a este tipo de pensamiento necesita ser abordado. Ya está programada, dijo papá en voz baja. La primera cita es la próxima semana. Hablamos durante otra hora, estableciendo términos, fijando límites, comenzando el largo proceso de reconstruir la confianza. No era el perdón, todavía no, pero era un camino a seguir que reconocía el daño hecho mientras creaba un espacio para una posible sanación. Al final de esa conversación, había tomado varias decisiones. Aceptaría la ayuda del abuelo para saldar mis préstamos estudiantiles. No tomaría la casa de mis padres, sino que aceptaría un plan de pago estructurado. Terminaría mi carrera y luego decidiría mis próximos pasos sin presión de nadie. Lo más importante, ya no permitiría que otros definieran mi valor o mi futuro. La revelación del fondo fiduciario había sido devastadora, pero también liberadora. Por primera vez, vi claramente cómo el dinero había distorsionado los valores de mi familia, creando resentimientos y justificando decisiones terribles. Quería algo diferente para mí. 6 meses después, estaba de pie con mi toga y birrete de graduación, diploma en mano, libre de deudas. El viaje desde esa revelación de acción de gracias hasta este momento había sido desafiante pero transformador. Fieles a su palabra, mis padres habían comenzado a hacer cambios significativos. Vendieron su casa descomunal y se mudaron a un modesto apartamento. Papá recibió asesoramiento financiero y aceptó un puesto en una organización sin fines de lucro, un recorte salarial sustancial, pero un trabajo que encontraba significativo. Mamá redujo su negocio de diseño para centrarse en proyectos asequibles para clientes de ingresos medios en lugar de casas de lujo. Los pagos de restitución llegaban regularmente, depositados en una cuenta gestionada por el tío William para garantizar la transparencia. Rara vez tocaba el dinero, prefiriendo ahorrarlo para una estabilidad futura en lugar de una comodidad inmediata. Mi relación con ellos seguía siendo complicada. Las sesiones semanales de terapia familiar nos ayudaron a navegar los nuevos límites, pero la confianza se reconstruía lentamente, si es que lo hacía. Algunos días eran más fáciles que otros. Algunas heridas sanaban mejor que otras. El abuelo Lawrence también había sido fiel a su palabra. A los pocos días de acción de gracias, había establecido un nuevo fideicomiso, pagando directamente mis préstamos estudiantiles y proporcionando una modesta asignación para mi último semestre para que pudiera concentrarme en los estudios en lugar de tener múltiples trabajos. Me había ofrecido un puesto en su empresa después de la graduación, pero lo rechacé. Necesito construir algo por mí mismo, le expliqué, sin que el nombre Harrington me abra las puertas. Él lo entendió, incluso respetó la decisión. En su lugar, acepté un puesto de nivel inicial en una pequeña firma de asesoría financiera especializada en ayudar a graduados universitarios de primera generación a gestionar la deuda estudiantil y construir riqueza desde cero. El salario era modesto en comparación con lo que podría haber ganado en la empresa del abuelo, pero el trabajo se sentía significativo, alineado con mis valores de una manera que no había anticipado. Mi primo Thomas sorprendió a todos al convertirse en uno de mis mayores apoyos. Después de presenciar la confrontación de acción de gracias, comenzó a cuestionar los valores que habían moldeado su educación. Hablábamos regularmente, y traté de ayudarlo a desarrollar una relación más sana con el dinero de la que nuestra familia había modelado. No quiero terminar como el tío Michael, me dijo una vez, trabajando solo para mantener las apariencias, nunca satisfecho sin importar cuánto tenga. La abuela Eleanor y yo nos unimos más que nunca. Nuestras conversaciones matutinas se habían convertido en una tradición cada vez que la visitaba, su sabiduría me ayudaba a procesar mis experiencias y a decidir qué tipo de adulto quería ser. El dinero es solo una herramienta,
Addison, me recordaba a menudo. Puede construir o destruir. La elección es siempre tuya. Quizás el desarrollo más inesperado fue un pequeño fondo de becas que establecí con parte de mi fideicomiso. Trabajando con mi firma, creé un programa para estudiantes que tienen múltiples trabajos para pagar la universidad, proporcionando no solo asistencia financiera sino también tutoría en educación financiera, rompiendo los ciclos de deuda e inseguridad financiera que casi habían consumido mi propio futuro. La primera beneficiaria fue una joven que trabajaba en 3 empleos mientras estudiaba contabilidad, recordándome dolorosamente mi propia experiencia. Cuando la llamé para decirle que había sido seleccionada, sus lágrimas de alivio fueron tanto desgarradoras como sanadoras. La mayor lección de mi terrible experiencia no fue sobre el dinero en absoluto, sino sobre la autenticidad. Mis padres habían sacrificado su integridad en el altar de las apariencias, eligiendo parecer exitosos en lugar de vivir dentro de sus posibilidades. Esa elección se había convertido en traición, justificada por el derecho y el resentimiento. Estaba decidido a vivir de manera diferente, a alinear mis circunstancias externas con mis valores internos, a encontrar satisfacción en lo suficiente en lugar de buscar constantemente más, a valorar las relaciones por encima de las posesiones. La verdad es que las heridas más profundas a menudo provienen de los más cercanos a nosotros, de las personas que deberían proteger en lugar de explotar. La traición de mis padres dolió tan profundamente precisamente porque eran ellos quienes deberían haber puesto mi bienestar por encima de sus deseos. Sin embargo, incluso de esta dolorosa experiencia surgió el crecimiento. Aprendí que, si bien no podemos controlar cómo nos tratan los demás, sí podemos controlar nuestra respuesta. Podemos elegir si dejamos que la traición nos amargue o nos fortalezca. Podemos decidir qué patrones continuar y cuáles romper. Cuando la gente me pregunta si he perdonado a mis padres, todavía no tengo una respuesta simple. El perdón es un proceso, no un evento. Algunos días, siento compasión por las inseguridades que impulsaron sus elecciones. Otros días, la ira se siente tan fresca como siempre. Lo que sí sé es que estoy construyendo una vida de integridad para mí mismo, una vida donde las decisiones financieras reflejan mis valores en lugar de inseguridades, donde las relaciones se basan en la honestidad en lugar de las apariencias, donde el éxito se mide por el impacto en lugar de la adquisición. A veces, las herencias más valiosas no son las que se miden en dólares. A veces, son las duras lecciones que moldean nuestro carácter, las experiencias dolorosas que clarifican nuestros valores, la confianza rota que nos enseña a construir algo más fuerte. Si te enfrentas a una traición o a dinámicas familiares difíciles en torno al dinero, recuerda que tú tienes el poder de escribir el siguiente capítulo. Tú decides qué patrones continuar y cuáles romper. Las acciones de otros pueden dar forma a tu historia, pero no tienen por qué definir tu final. ¿Alguna vez has descubierto un secreto familiar que lo cambió todo? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en la base de un futuro más fuerte. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, tu valor no está determinado por tu patrimonio neto, sino por la integridad con la que vives.